En el video de hoy te voy a estar hablando del cultivo del jengibre, pero esta vez lo vamos a hacer en maceta. El otro día estuve pasando por el mercado y acá estoy buscando estos que principalmente tienen el brote bien desarrollado porque ya están todos activos. Y uno de los problemas que podemos llegar a tener para empezar este cultivo es que estemos consiguiendo todo el jengibre sin los brotes. Y para poder hacer este proceso de generar la nueva brotación, lo dejas en un lugar que esté bien cálido adentro de la casa y que tenga buena iluminación. Y cuando empecemos a ver que tenemos estos brotes, vamos a ver la forma de apoyar este sector solamente sobre el agua para ayudar a la estimulación de las raíces. Nunca te voy a recomendar, y este fue el caso como hice acá, de dejar el rizoma abajo del agua para empezar a estimular la producción de raíces. Porque toda esta parte que es la que consumimos y es todo este rizoma del año anterior, nunca nos va a estar sacando raíces. Todas las raíces van a aparecer en la base de los brotes y es por eso que te recomiendo siempre que te busques el jengibre con el brote más grande y si tiene color verde mucho mejor, porque vas a ver que en la base empiezan a aparecer todas estas pequeñas raíces. En este caso, para empezar la estimulación de las raíces, lo estaría poniendo en un recipiente con muy poca cantidad de agua y que solamente trataría de buscar que la base donde se ven las pequeñas raíces quede en contacto con el agua. Este que ves acá no tenía ningún brote. Cuando empezó a aparecer este que fue el brote más grande, es donde lo dejé apoyando sobre el agua de esta forma y mira la producción de raíces que tiene. Si yo a esto lo hubiera dejado así en el agua, que solamente apoye el rizoma de este jengibre, esto se hubiera terminado pudriendo y acá está el ejemplo en donde si uno lo deja solamente con esta parte con agua, se termina pudriendo. Y así es como atacan los hongos cuando el brote no pudo sacar las raíces para empezar a crecer. Y ahora esto lo vamos a poner en tierra porque la nueva planta va a estar sacando toda la energía acumulada en el rizoma del año anterior y la va a transformar en raíces, en hojas en un principio y más adelante empieza a formarse el rizoma. En este brote fíjate que ya tenemos un rizoma que va para este lado, otro para acá y van a empezar a salir por acá arriba. Y la maceta que voy a estar usando, te voy a pasar las medidas de esta forma porque podés usar por ejemplo alguna bolsa de arpillera que van a andar súper bien. Y acá estamos con unos 30 centímetros de profundidad y de boca va a estar alrededor de los 35 centímetros. Uno de los secretos principales para el cultivo del jengibre es que cuando estemos haciendo el riego, el agua se vaya lo más rápido posible y que no quede retenida. Es por eso que en la base le estoy haciendo unas perforaciones extra para que pueda liberar cualquier exceso de agua que pueda llegar a quedar en el fondo de la maceta. Y por abajo tenemos las perforaciones que ya traía la maceta. En el fondo le voy a poner, en este caso, estas ramitas. De esta forma evito que el sustrato se me vaya por las perforaciones que tengo por abajo. Y durante todo este proceso, esto me va a estar ayudando a que el sustrato no se me vaya por las perforaciones, pero el día de mañana se va a descomponer y ese va a ser el tiempo necesario para que el sustrato se vaya reacomodando junto con las raíces que lo van a contener y no se nos va a terminar perdiendo el día de mañana. Y el sustrato que vamos a usar tiene que ser en principio bien suelto. Le puedes agregar perlita, vermiculita, cualquier componente que te ayude a que nos quede bien aireado. Y por otro lado, le tenemos que poner nutrición, que en este caso es a partir de un compost que está bastante maduro para que la raíz se pueda alimentar. Y ahora vamos a ver, cuando lo arme en la maceta, que le voy a hacer dos capas. La primera es esta mezcla que te estuve mostrando recién, que va a mantener buen nivel de nutrición. Lo voy a dejar de esta forma, preparo el nuevo sustrato y ponemos todos los jengibres enraizados. Para generar buena aireación podemos estar usando perlita o vermiculita porque van a ser materiales que van a quedar en el sustrato y van a permitir ese buen pasaje de aire y que el agua se pueda estar yendo con cada uno de estos riegos. En el caso que quisiéramos usar, por ejemplo, la cascarilla de avena, te voy a recomendar que solamente la usemos en la parte de arriba, porque como va a retener un poquito más de humedad, al estar arriba de todo, se le va a estar evaporando mucho más rápido y no vamos a tener exceso de retención de agua. Y nos va a quedar de esta forma. Para poner todos estos jengibres que ya están enraizados, voy a estar enterrando este jengibre hasta por donde vemos que está saliendo el brote. Porque es un rizoma
que va a ir siempre a la par de la tierra creciendo. Y este, como es bien grande, lo pondría del centro de la maceta y un poquito para atrás, y voy a tener crecimiento del rizoma para acá, para adelante, para atrás, y los que se estén despertando, tanto este que va a crecer para acá, como los otros que vienen por acá abajo, van a ocupar toda la parte de atrás. Fíjate que en esta maceta le dejé aproximadamente unos 10 centímetros, porque el día de mañana nos va a estar ayudando a ponerle una capa más de tierra cuando veamos el jengibre que creció y tenemos todo el nuevo rizoma creciendo, y a su vez nos va a estar ayudando para que al momento que hagamos el riego el agua no se nos vaya. Y esto lo vamos a poner por acá atrás, y antes que nada, como eran raíces que estaban acostumbradas a tener muy buena cantidad de agua, vamos a hacerle todo un riego en el sector donde lo voy a estar poniendo. Pero antes le voy a poner un puñado de este compost que estuve haciendo, que es con cáscara de banana, para darle una nutrición extra a todas estas nuevas raíces. Y poco a poco el sustrato que acabamos de preparar. Vamos a ponerle sustrato para que esas raíces empiecen a encontrar humedad y se activen súper rápido. Y el riego me va a estar ayudando a limpiar todo el rizoma. Cuando veas que tenemos raíces que están saliendo, las vamos a ir tapando con sustrato para evitar que se deshidraten. Y así como está, lo voy a dejar en un lugar que le dé sol indirecto, más bien que tenga sombra, porque el año pasado el sol fuerte del verano estuvo afectando bastante a las hojas. Entonces este año vamos a ver de evitar todo este problema. Le puse un par más de jengibres alrededor para que el día de mañana cosechemos mucho mayor cantidad de rizomas. Y ya estamos en la época de otoño, pero esta es toda una época en donde todavía podemos seguir fertilizando todas estas plantas para aprovechar a que tengamos mejores rizomas, todo por acá abajo. Y lo que te voy a recomendar, que todas las hojas que se empiecen a poner amarillas, se las saques, y más que nada las que están en el centro, para que le estemos dejando una mejor aireación en toda esta parte central, para estar evitando enfermedades y más que nada que no se nos estén pudriendo todos los rizomas que tenemos bajo la tierra. Y durante toda esta época le podemos dar un extra de fertilización con algún lombricompuesto o un compost que esté bien maduro y que no tenga materia orgánica, porque todo esto va a hacer que nos retenga mucha agua y no vamos a querer una retención extra de esta agua, porque esto nos puede estar perjudicando toda la cosecha el día de mañana. Y le vamos a tirar todo bien por arriba, y fíjate cómo cambia mucho más cuando tenemos todas las hojas secas cortadas, y esto hace que aumente mucho más la aireación. El riego te voy a recomendar que se lo hagas cerca del mediodía, porque es la hora en donde vamos a tener mayor temperatura, y de esta forma la planta va a estar absorbiendo todos los nutrientes que le acabamos de poner y va a llegar para la noche con la menor cantidad de agua posible. Es muy importante que a los riegos en esta época de otoño hasta que hagamos la cosecha solamente se los estemos haciendo cuando toquemos y el sustrato esté bien seco. Y así la voy a dejar que quede bien al rayo del sol. Esta fertilización extra va a estar ayudando a acumular un poco más de nutrientes, que se haga más efectiva toda la fotosíntesis para llenar todos los rizomas que tenemos bajo tierra. Ya llegó el día y lo estuve dejando adentro de casa para asegurarme que no solamente se me seque más rápido todas las hojas, sino que también el sustrato, porque como estamos teniendo estos días con mucha humedad y muy nublados, entonces quería tratar que esto se seque lo más rápido posible. Tenemos muchos tallos que todavía siguen verdes. A esto lo podemos usar así como está directamente, que tiene muchos jugos, para hacer un té, por ejemplo. Y los voy a cortar todo por acá. Otros salen directamente porque ya están secos. Salvo en estos que están verdes, en estos otros que vemos que está todavía como medio podrido, a esto lo corto. Porque voy a juntar toda esta hoja seca, que quede lo más limpia posible. Y vamos a poner esta otra que estaba verde. A esto así como está, lo voy a colgar adentro de casa para asegurarme que todo esto se seque mucho más rápido. Y ahora nos vamos a ir por acá adentro a ver con qué nos vamos a encontrar. Hay muchas perforaciones, que esto es de donde salen todas las hojas de estos pedacitos de jengibre que puse al principio, todo alrededor, y acá en el centro habíamos puesto el más grande. Ya tenemos por acá jengibre que se ve espectacular. ¿Sabes qué? La voy a llamar a Priscila para que lo vea. Bueno, acá está Pri. Mirá lo que tenemos por acá. ¡Wow! Vamos a hacerlo con cuidado
porque hay un montón de jengibres acá. O por lo menos de lo que esperamos que haya. Vamos a sacar esta, a ver. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Y si mejor lo damos vuelta en la huerta? Así buscamos y encontramos más fácil. Sí. Dale. Lo damos vuelta a ver con qué nos vamos a encontrar acá, Pri. Pero... Ahí vamos. ¿Levantamos o no? Sí. A ver. Raíces hasta el fondo. ¿Acá te acordás que le había puesto todas las hojas en este fondo? Ay, sí. Bueno, es todo raíz ahora. A buscar ahora. Este no. Acá están las hojas que se le fueron pudriendo. Y mira el tamaño de los jengibres. Acá lo damos vuelta así. ¿Viste lo que es esto, Pri? Sí, Mira, están re estas raíces, ¿cómo? Están re lindos. Tan grandes. Sí. Mira lo que son estas raíces. Hay más por acá todavía. A ver, vamos a romper desde abajo. Mira este. Da ganas de limpiarla para no tirarla y también usarla como jengibre, ¿no? Para comer. Sí. Estos deben ser de los pedacitos más chiquititos que, si bien se recuperaron, a estos los podemos volver a poner para esta nueva temporada. Y fíjate, esto es importante, que la tierra no se compacta. Esto lo que ayuda es a que el jengibre pueda moverse para un lado y para el otro y crecer mucho más fácil. Ahora los vamos a lavar para sacarle toda la tierra y ya los podemos guardar directamente en la cocina. Poquita a poquita agua. Bueno, lo lavamos a esto bien. Cerrarlo nomás, que lo vamos a dejar que se humedezca bien para sacar el barro y te mostramos cómo queda. Y acá ya los tenemos bien limpios. Está grande este que tenés vos. Sí, miren las raíces. Es impresionante. Y estas raíces las vamos a probar a ver qué tal es, si tiene la misma consistencia que el jengibre. Ahora la idea es dejarlo lo más limpio posible, que se sequen para poder consumirlo. Y eso que a esta siembra la hicimos pasado la mitad del verano, pero este año, ¿qué te parece si la hacemos más o menos ahora para primavera? Sí. ¿Y adelantamos más? Sí, así se hacen más grandes. Para ver, exactamente, para ver si hacen mucho más grandes. Así que bueno, cuando hagamos la siembra te lo vamos a hacer acordar para que también la hagas. Y todo este cultivo lo hicimos directamente en maceta. Te mandamos un saludo grande. Chau. ¡Chau!